¿Ahí partió? Buenos días. Ya, se escucha perfecto, me dicen por acá. Aldo, te estábamos de menos, pensé que no habías venido hoy día. Ya, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar en este webinar, un día helado acá en Santiago de Chile. Eh, Estamos por comenzar este webinar. Preparen su café. Eso, bueno, siempre les digo todos los webinars que nos juntamos. Y comenzamos, pues. En este webinar se abordará el pensamiento actual de la administración en la cadena de suministro a fin de comprender el concepto que en gran parte de nuestro pensamiento actual sobre el riesgo a menudo no está bien definido y está sujeta a una gran confusión. ¿Cómo funciona y cómo y dónde invertir para mitigar el riesgo y recuperarse de las interrupciones costosas para dar forma e influir en la capacidad de recuperación? La resiliencia ocurre por diseño y no por accidente, conduciendo a preparar respuestas rápidas y eficientes en la gestión de la cadena de suministro. Nuestra relatora invitada de hoy es Marcia Carrasco. Marcia Carrasco es ingeniera civil industrial con posgrado en gestión logística integral. Ella tiene más de 20 años trabajando en compañías multinacionales tales como GlaxoSmithKline, Lexmark International, Energizer en Chile a nivel regional y en Portland, USA, responsable de la cadena de suministros con perspectivas de proveedor, cliente y en operaciones propias como tercerizadas, incorporando innovación, tecnología y su implementación. Además, destacada el 2003 con el Latin American Performance Award en Lexmark International y el 2018 como una de las mejores 7 ejecutivas del año. Es directora además en Mujeres Empresarias para Aceleradora, VP Especialidad Industrial y presidente de Red Mujeres Ingenieras, ambas del Colegio de Ingenieros de Chile, AG. Bueno, los dejamos entonces con Marcia y su presentación Entendiendo la resiliencia en la cadena de suministro. Adelante, Marcia, con A tu ver ahí, presentación. Te vamos. escucho yo perfecto, espero que los demás Ya, también. ¿Me escuchan, Marcia? ¿me escuchan todos? Sí, 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 Ya. sí, sí, ya, ¿Se ve la perfecto. presentación? Vamos, aquí va. Perfecto. ¿Se ve, cierto? Sí. Ah, súper. Ya, bueno. A ver, el tema de hoy día, como decía Paula, y el título de la canción es Resiliencia en la cadena de suministro. Pero aquí les voy a comentar un par de cosas. Aquí estoy yo. Así que hola a todos, muy buen día. Espero que con este día tengan un cafecito y ojalá una sopaipillas para más rato, porque está justo el día. Y yo les voy a hablar un poquito de mí. Aparte de toda esa presentación súper maravillosa que me hizo la Paula, en realidad también soy casada, felizmente casada. Tengo 2 hijos, como ven ahí, que mi hijo más grande se llama Cristian y mi hijo más pequeño se llama Juan Pablo, que nos gusta mucho el aire libre. Ahí estamos en la playa y en el campo. Y cuando no estamos en pandemia, esas son las mascotas de mis niños. Como se dan cuenta, ahí yo los puedo soltar. Pero en pandemia, estos son los juegos que tenemos hoy día. Y debo decir que gracias a mi marido, que es súper partner en realidad, ustedes pueden ver esa foto allá y verme a mí como me ven ahora, que espero que sea más parecida, porque si no, estaría así. La verdad es que si no, así sería yo, porque mis hijos son súper inquietos, aunque no tengo nada que quejarme porque yo era igual cuando chica. Así es que en este encierro ha sido súper importante el trabajo en equipo en la casa también. Bueno, ahora vamos a lo que nos convoca. La resiliencia en la cadena de suministro. Esta es una foto que les quiero poner de un poco cómo es un poco el scope o el landscape de la cadena de suministro y sus riesgos en el end-to-end coverage o en la cadena de principio a fin. Donde igual los circulitos rojos ustedes pueden ver un poco de cuáles los grandes hitos dentro de la cadena, como está la manufactura, los centros de distribución y el cliente final. Y como se dan cuenta, tenemos todo lo que ven en pantalla, desde los días de entrega, desde los empaques, desde causas externas, que nos pueden influir dentro de la cadena. Vamos a ir un poquito más allá. Dentro de lo que es resiliencia, podemos decir que los desastres naturales y otros eventos como la pandemia que estamos viviendo hoy día, que ha sido pero mundial, han expuesto todas las habilidades de la cadena y a todo nivel, tanto en Chile, en el mundo, en las regiones, y eso ha creado que hemos interrumpido las conexiones entre las distintas empresas, ya seamos proveedores o clientes.
Y eso nos hace sentir un poquito en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque las empresas siempre han promovido la resolución de problemas que eliminan los desechos, confiamos en el flujo del just in time, tenemos un proceso que está determinado por la demanda del cliente, porque todo esto va en fin de cumplir todo lo que el cliente nos pide a tiempo, en forma y en precio justo. Si analizamos el desarrollo de la resiliencia en la cadena, es una nueva frontera, finalmente. Porque si todos sabemos, estamos todos conectados, de una u otra forma, donde nuestros centros de distribución debiesen estar conectados, porque como sabemos, proveedores y clientes pueden ubicarse en cualquier parte del mundo. El inventario, de hecho, puede estar posicionado para operaciones Lean en algún lugar del mundo, que a lo mejor para atender a clientes claves bajo alguna interrupción de la cadena, no es tan bueno. Como por ejemplo, tengo un hub en Uruguay, pero resulta que están cerradas las fronteras. ¿Cómo uso yo ese inventario mientras las fronteras no se abran? ¿Cómo puedo obtener eficiencia y reducir los costos? Porque eso siempre va a seguir siendo una prioridad dentro de toda la lista de la cadena de suministro. Siempre nos piden optimizar a bajo costo, analizar los distintos niveles de riesgo, por ende, desarrollar la resiliencia es un poco el próximo paso de la cadena de suministro. ¿Cómo puedo definir un poco la resiliencia? Esto es como de libro, ¿eh? La capacidad de una cadena de suministro para resistir las interrupciones y recuperar la capacidad operativa después de que ocurran estas interrupciones. Aquí podemos definir dos elementos súper clave como principales, la resistencia y la capacidad de recuperación. Vamos a ver un poco más allá de qué se trata en esto. La capacidad de resistencia es la capacidad de un sistema para minimizar el impacto de la interrupción, que puede ser evadiéndola por completo o minimizando el tiempo entre el inicio de la interrupción y el inicio de la recuperación, que es un poco la contención de la operación. ¿Cómo contengo yo esta operación? Siendo que tengo algún tipo de capacidad de no interrumpirla. Y la recuperación, que es la capacidad del sistema para volver a funcionar una vez que se ha producido alguna interrupción. Este proceso se caracteriza por una fase de estabilización, que ojalá sea lo más breve posible, después de la cual se puede buscar un estado estable de rendimiento. Ojo que el rendimiento final que yo pueda alcanzar no necesariamente va a ser el original de lo presupuestado. Por ejemplo, lo que se nos da súper claro hoy en día con el e-commerce. Claramente los niveles de venta e-commerce que habían hasta hace 2 meses nunca van a bajar dado lo que tenemos hoy en día, donde por promedio tenemos entre un 400 y un 500% de alza en la venta online. Por lo tanto, aquí se refiere un poco que mi recuperación tiene que ser vista en tal forma que nunca va a ser a lo que yo tenía en origen, sino que va a ser mayor en realidad. Luego, bueno, para esto se definen algunas líneas de tiempo y factores que podemos definir en esta serie de plazos que podemos ir avanzando. Y aquí se pueden definir cuatro etapas de recuperación. La evasión, que es primero cómo evado todas estas disrupciones, cómo estabilizo las operaciones y cómo logro una recuperación. En esto en realidad es aplicable no solamente a una operación logística, sino que también, aparte de la operación logística, como mantener los niveles de inventario, cómo planificar la demanda, que también no es menor, un flujo de caja a lo mejor disponible de activos, por nombrar algunos. Porque, por ejemplo, en la planificación de la demanda hay un tema que pasó con este tema del COVID, que gran parte de los proveedores, ustedes saben que están en China, India, Pakistán, Corea, etcétera, donde obviamente nosotros nos basamos en nuestro stock de seguridad o niveles de inventario basado en el tránsito de los productos y basado en la venta futura. La verdad es que yo creo que pocas empresas o casi ninguna fue capaz de visibilizar esta tendencia de que en China cerraron porque estaban con COVID. Nadie pensó que iba a llegar a nuestro país como llegó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros seguimos funcionando igual. Y dijimos, no importa, bajamos un poco el stock de seguridad, pero nunca pensamos que iba a llegar a quizás un quiebre, a que a lo mejor tenemos que bajar órdenes de compra de los países de origen, a lo mejor tenemos que mantenerla, a lo mejor tenemos que modificar o bajar solamente una parte. Y esto un poco en el tiempo, son las etapas que están. También hay, bueno, una vez completada la recuperación, tenemos que tener un poco de reflexión, es decir,
pudimos recuperar nuestra operación, pudimos recuperar nuestro nivel de stock, pudimos recuperar ciertos flujos de caja, lo que fuese, a lo que queramos aplicar, y tenemos que reflexionar sobre lo que vivimos para poder documentar lo aprendido y poder identificar mejoras y reducir los riesgos a futuro. Es decir, esta es una lección aprendida que tenemos que poder aplicar en el futuro, quizás para riesgos, ojalá no como los de hoy día de una pandemia, pero quizás para riesgos de carácter natural, un terremoto, un tsunami, que esperemos que no tenga nada así, o cosas más simples como, no sé, algún proveedor importante que se nos cayó en un país de afuera o algún hub que tuvimos que desarmar. ¿Cómo nos va a impactar? Entonces, esto se puede decir que en el ciclo de la resiliencia de la cadena podemos tener un círculo virtuoso. Primero, vamos a tratar de evadir la interrupción, vamos a tratar de contener, vamos a estabilizar las operaciones o el flujo que queramos, vamos a recuperar lo que queremos recuperar, ya sea o al nivel original o a uno mejor. Después tenemos que revisar de nuevo esta mejora, documentarla y después volvemos a evadir de nuevo algún tema de riesgo. Las empresas en general poseen una mezcla en lo que es resistencia y recuperación, porque dadas las limitaciones de recursos y factores del mercado, es posible que tengan que elegir entre lo que les conviene invertir en recursos, porque ustedes saben que los recursos siempre son limitados. Entonces, ¿dónde vamos a invertir? Y vamos a hablar un poquito de eso. Yo les puedo mostrar aquí una matriz de resistencia y recuperación que caracteriza a dónde están posicionadas las distintas empresas con respecto a sus niveles de atributo, de reacción, de cultura. Aquí hay una mezcla de todo, de la cultura de la empresa, qué tan avanzada está en su análisis de riesgo, qué tan rápido pueden responder a ciertas medidas, etc. Aquí hay distintos cuadrantes y no necesariamente porque sean empresas grandes o pequeñas, sino va más bien con un poco la cultura y el avance que han podido tener dentro de la cadena de suministro. Nos vamos a enfocar específicamente en los dos extremos, en frágil y en más Hardy, un poco más duro. Bueno, como saben, todas las empresas tienen dos visiones. Algunos que ven el vaso medio lleno y otros que ven el vaso medio vacío. Entonces, las cadenas de suministro que poseen bajas capacidades para la resistencia como la recuperación, experimentan casi todas algún grado de interrupción al mismo tiempo. Es decir, no soy capaz de resistir la demanda, soy capaz de suministrar mis pedidos, entonces algún minuto voy a tener algún quiebre. Y por ende la recuperación va a ser más lenta y débil como resultado de la falta de capacidad de recuperarse en forma efectiva. Y esas son las llamadas frágiles. Ahora, a diferencia de las frágiles con baja resistencia, hay algunas que tienen alto nivel de resistencia. Son capaces de aliviar los riesgos potenciales con mayor facilidad. Poseen la capacidad de recuperación efectiva, se recuperan rápidamente de aquellos eventos que son más inestables, entonces esas son las llamadas resistentes. ¿Ya? Eso es como los dos extremos. Obviamente hay dos intermedios que son frágiles pero resistentes, resistentes pero frágiles, entonces vamos a tirar estas dos como más notorias. Dentro de la resistencia de la cadena de suministro existen el riesgo y la incertidumbre. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia de la resistencia de la cadena de suministro entre el riesgo y la incertidumbre. A menudo son confusas y poco claras, lo que obviamente se ha exacerbado por el hecho de usar el riesgo y la incertidumbre de manera intercambiable, lo que da una idea un poco que los conceptos son lo mismo. En este caso, en realidad, si bien están vinculados, no es lo mismo. Son conceptos separados y distintos. Y eso lo tenemos que tener claro. Primero, porque el riesgo existe. Sin embargo, no todos los eventos futuros son igualmente desconocidos. Nadie sabe lo que va a pasar con una pandemia, pero sí quizás tenemos alguna experiencia en saber qué es lo que tenemos que reaccionar o qué va a pasar con un terremoto. Por eso, la experiencia nos da una idea de qué eventos podrían ocurrir y la probabilidad que ocurran o el impacto que podrían tener. Al diferenciar entre riesgo e incertidumbre, podemos descubrir una regla general importante, que es un poco la regla para la resiliencia. Cuando nos enfrentamos al riesgo, tiene sentido invertir en mejorar la resistencia. Cuando se trata de incertidumbre, es más apropiado invertir en mejorar las capacidades de recuperación. La resiliencia puede considerarse como el resultado de las inversiones de una empresa y que ésta realiza durante el tiempo. Y aquí hay un poco una matriz que encontré bien interesante, porque las inversiones, si bien están enfocadas en la cadena de suministro, también hay algunas inversiones indirectas que nos afectan directamente en la cadena. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos invertir en
tecnología de información, en mejorar nuestros forecasts, en mejorar nuestra sensibilidad a la demanda. A lo mejor aquí podemos meter métodos matemáticos o modelos matemáticos distintos para según línea de producto. No sé, existen modelos matemáticos de los mínimos cuadrados, existen modelos matemáticos de Poisson, y quizás podemos empezar a hacer un zoom y ver que estos modelos son aplicables en distintas líneas porque su demanda es distinta y nos da un poco más de sensibilidad. Con eso podemos monitorear el performance de la cadena y podemos monitorear también a lo mejor otras cosas no enfocadas en la sensibilidad de la demanda, sino que también en cómo va a afectar en la logística de piso, cómo va a afectar en el servicio al cliente final. Podemos también, es súper importante la información, ustedes saben que invertir en comunicación efectiva y en visibilidad de la información es clara, y eso significa también saber cuáles son nuestras capacidades. ¿Cómo está la base de nuestra configuración de la cadena de suministro? ¿Qué tan flexible es nuestra cadena de suministro? ¿Cuál es la estrategia para mejorar? ¿Cuáles son los buffers? ¿Cuál es la capacidad de mi gente? ¿Cuál es la experiencia que tiene mi gente? ¿Cómo está mi inventario? Si mi inventario está saneado, no está saneado, tengo mucho producto C o no. ¿Cómo es la flexibilidad de mi operación? Los tiempos de respuesta, etcétera. Buscar métodos alternativos de transporte, invertir en la seguridad, porque más hoy en día, donde todo el mundo está haciendo digital, tenemos realmente la garantía de que no nos van a invadir con un virus, nos van a matar todas nuestras plataformas. Lo otro es planificarse las contingencias, entrenar, asegurarse de los riesgos, tener un poquito más de visión qué riesgos vamos a tener y cuánto tiempo nos va a tomar en recuperar. Y obviamente hay algunas inversiones indirectas que sí nos apoyan, como son el posicionamiento marca, la relación con los proveedores, la relación con los clientes, la lealtad de esto, el soporte para la innovación, el soporte en nuestros partners que sean más dinámicos, que si bien un poco estamos hablando de marca, qué sé yo, a mi punto de vista, yo creo que marcas mundiales, y aquí por nombrar algunas, como Nike o Adidas, tienen un respaldo de marca tan fuerte que claramente también tiene una ventaja competitiva respecto a su resiliencia. Bueno, claramente aquí todos queremos enfocar a que ojalá sea lo más automático posible, que obviamente al ser todos humanos vamos a tener un grado de error, pero no todo puede ser computarizado. No tenemos robots en todos lados. Y aún hoy día es un poco más complejo porque la inversión es muy alta, que no necesariamente todas las empresas están dispuestas a invertir en eso. Pero invertir en la resiliencia de la cadena de suministro, en algunos casos puede ser no tan costoso, como puede ser un aumento de inventarios para saber qué es lo que va a pasar más adelante, un aumento de capacidad productiva, en el caso de las empresas productivas, son algunas de las inversiones más directas, pero la inversión en stock de seguridad, el aumento de los plazos de entrega, también amortiguan un poco nuestro sistema, lo que se ve hoy día. Por ejemplo, nuestro corner shop, que antes siempre despachaba 2 horas, y hoy día está medio escopado, pero la gente sigue comprando, porque saben que cumplen, pero en un plazo más amplio. Lo que les comentaba un poco de las inversiones indirectas, que el valor de la marca, la lealtad al cliente, también tienen impacto en nuestra recuperación. No se centran directamente en mejorar la capacidad de nuestra producción o capacidad interna, pero sí ofrecen capacidad de la empresa para aprovechar, hacer frente a alguna falla inesperada, que es lo que les comenté con ejemplos antes. Con todo lo que les nombré, la resiliencia en realidad se traduce en 2 elementos separados pero interrelacionados, la resistencia y la recuperación. Además, el lugar donde las empresas eligen invertir. Desarrollar resiliencia es realmente una función de si enfrenta incertidumbre, en ese caso se invierte mejor en recuperación, o si queremos desarrollar el riesgo, en donde se justifica la inversión en la resistencia. Se puede invertir en la capacidad de recuperación de la cadena de suministro de manera apropiada para que los riesgos de la empresa se puedan mitigar y que tengan sentido para las partes involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra capacidad de recuperación en realidad va a tener algún grado de inversión según lo que yo crea como incertidumbre. ¿Qué incertidumbre me da el estar en pandemia? ¿O qué incertidumbre me da el haber tenido un terremoto? ¿O porque se cree que cada 20 años hay un terremoto? ¿O algún otro evento que se crea natural o creado por el hombre? Por lo tanto,
el resultado de la resiliencia se está convirtiendo en una propiedad de la cadena de suministro, donde todos los gerentes de la cadena podemos moldear e influenciar cada día un poco más. Como ustedes ven, la cadena de suministro en realidad es una red bastante amplia y complicada. Las empresas obtienen productos de proveedores, quienes a su vez obtienen insumos o componentes de otros proveedores, y quienes a su vez pueden obtenerlos de otros y de distintos lugares del mundo. Por tanto, cuando una parte de esta red está expuesta al riesgo, como les mostré en la primera lámina de la presentación, todas las partes son vulnerables. Además, con la creciente complejidad del consumidor, que cada día estamos pidiendo más y en menor tiempo y a menor costo, se está impulsando la necesidad de una comprensión más profunda de cómo las cadenas de suministro operan, de manera más eficiente y mientras se administren los riesgos. Porque saben, tenemos riesgos acotados y riesgos que no podemos acotar más allá. Lo bueno es que hay pasos que las empresas pueden tomar para liderarla, navegar e interrumpir interrumpir la cadena para finalmente cultivar la resiliencia en su cadena de suministro. Y se traduce siempre en una mejor anticipación, reacción y recuperación antes de lo esperado. Siempre, toda experiencia es buena, se emerge más fuerte, se centran en el desarrollo de la capacidad de recuperación de la cadena como parte de la estrategia de riesgo y permite a las organizaciones transformar su visión del riesgo para crear valor y no solamente administrarlo. Es decir, un poco a esto es, siempre en las empresas hay algún área de riesgo, pero el riesgo ya no es solamente un riesgo financiero, como se enfoca por lo general, sino que hay un riesgo también en mi operación y en mi cadena. Y eso es un poco lo que yo les quería venir a comentar y a conversar con ustedes. Ojalá que les haya servido y si tienen alguna duda o pregunta, me comentan, a ver si los puedo ayudar. Marcia, no te veo. ¿Sí? ¿Ahora? Más o menos. ¿Y cómo estás compartiendo pantalla? Mira, la verdad que sí, ¿Me dejo compartir? la gente la verdad que no alcanzó a hacer muchas preguntas, así que todavía tienen tiempo mientras cerramos la pantalla compartida. Déjame poner esta otra de aquí. Y ahí está. miramos a Marcia aquí arriba, que está en negro. Sí, bueno, por aquí hice una excelente presentación. Andrés, ya. ¡Ah, chapa! Sí. Escucha, mira. Tenemos aquí una pregunta de Andrés Chapacase, que dice, ¿qué tipo de inversión recomiendas pensando en un alto impacto operacional, o sea, un alto impacto de operaciones con bajo impacto financiero? Ok. Mira, el gran impacto por lo general en operaciones se da en la matriz de información en línea. Por ejemplo, si yo puedo tener en línea, no sé si apretando un botón, pero puedo tener en línea nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad de poder visibilizar nuestros inventarios locales, cómo visibilizar también nuestra cadena de planificación de demanda, yo creo que es una buena forma de invertir a no tan alto costo como una robotización. Con esto me refiero, tener no sé si decir un WMS, pero tener una plataforma ERP o una plataforma sistémica que me acompañe para poder saber mis capacidades al máximo y poder saber un poco cómo lo vamos a enfrentar a futuro. No sé si respondí la pregunta. Sí, bueno. Mira, aquí Cristian Villalobos pregunta, ahora tenemos más preguntas. ¿Podrías dar un par de ejemplos de administración de riesgo y de incertidumbre? Sí, a ver. ¿Cómo administro el riesgo? El riesgo está en qué escenario yo me coloco. Por ejemplo, mi riesgo puede estar en, a lo mejor tengo algún proceso clave que no puede fallar. Ese es un riesgo, súper local. Pero también tengo un riesgo si mi stock de seguridad está más bajo de algún límite que debo tener o setear como área. Y, espérate, hoy me fui la pregunta, se me fue. Y ese es un poco el riesgo. Y la recuperación es un poco cuando tú ya te pasó algo, ya pasó la pandemia, ya sabemos que hay pandemia. ¿Cómo hago para volver
a recuperar mi operación a los niveles que me exige el mercado. ¿Qué estrategia uso? Son digitalizar, en algunos casos, es aplicar otro tipo de tecnología, es intertanto recupero con mano de obra, pero tengo que capacitar a la gente, a lo mejor es capacitación nivel 2, digo yo. Ahí depende mucho de la empresa, esto varía mucho entre las compañías, pero por ese lado sí se puede ver qué es lo que es un riesgo, que es tratar de visibilizar el futuro, entre comillas, y aprender de eso, y la recuperación es como, ya pasó, tenemos que volver a funcionar, tenemos que volver a operar. ¿Cómo lo hacemos? Y de forma más efectiva. No sé qué más. Mira, Borja Arrizabalaga pregunta, ¿cómo preparas a la organización a ser resiliente, a sus empleados y técnicos a través de la gestión del cambio, ya que para que una organización sea resiliente lo han de ser sus empleados? Cultura organizacional se llama eso. Sí, es súper importante la cultura organizacional. Aquí, por eso también yo hablé un poco de la inversión en el recurso humano. Saber un poco que mi recurso humano es importante, que tengo que capacitarlo y capacitarlo a nivel transversal. No sirve solamente que la cadena de suministro y el área de supply chain esté como súper afiatada, sino que también tengo que incluir en esto a las áreas comerciales, al área de finanzas y a las áreas que sean necesarias. ¿Por qué? Porque esto crea cultura. Yo tengo que crear una cultura resiliente. Es un poco cuando las compañías dicen vamos a entrenar o vamos a hacer una empresa lean, que es como bien común. Esto es, seamos una empresa también resiliente, podamos darnos una cultura organizacional con adversidad o dispuesta al cambio, donde todo puede cambiar de un día para otro, como nos pasó en esta pandemia. Así, es verdad eso. Mira, ¿quién más? Alejandro Riquelme dice, ¿cuál es el cambio fundamental en la cadena de suministro ante cambios en el comportamiento de los consumidores? Esto por el lado de la inversión. Ah, perfecto. Sí, a ver, aquí tienes que cambiar la forma de pensar de toda cadena de suministro. La verdad es que el consumidor hoy día, es lo que le comenté en el momento de presentación, quiere las cosas ahora, al menor costo y el menor plazo posible. Eso significa que si tú tienes, por ejemplo, estás dispuesto antes de entregar en una semana, hoy día tienes que buscar la forma de entregar en 24 horas. ¿Qué significa eso? A lo mejor tengo que aumentar capacidad productiva invirtiendo en alguna tecnología que esté en el mercado base, capaz invirtiendo de repente en cosas más simples como pistolear en la salida o un RFID o cosas que te hagan un poco más de flujo de operación. Depende mucho de qué operación tengas tú, pero tu inversión puede ir de menos hasta una robótica, que es mucho más compleja y mucho más larga. Pero podemos ir de paso a paso, y esos paso a paso te hacen la diferencia, y con eso tú puedes responder más rápido al cliente. Hoy día el cliente quiere eso, toda inversión no es de corto plazo, siempre por lo menos evaluar a mediano y largo, pero se tiene que hacer o se tienen que tomar las decisiones en forma más rápida y más efectiva. Hoy día los días cuentan, por lo tanto, eso es súper relevante, que tú puedas hacer entender que la inversión tiene que ser hoy, porque mañana ya la competencia lo hizo. Así es. Mira, Pablo Vidia dice, ¿cómo aplicar estos conceptos en productos perecibles con la incertidumbre del mercado de hoy? Y complementa, dice, con pedidos irregulares de los clientes y dificultad de abastecimiento de los proveedores con plazos diarios. Uf, el perecible siempre ha sido un tema, porque, a ver, si entendí bien, mira, aquí va a tener que ser siempre, aquí hay siempre más riesgo. En el tema de los productos perecibles siempre hay un riesgo asociado al producto en sí, directamente. Y por ende, lo que a mí se me ocurre es tratar de setear stock de seguridad según tu planificación de demanda. Tienes que tener súper claro cuál es tu planificación de demanda y cómo se mueve, cuál es tu sell-in, cuál es tu sell-out, cuáles son los productos A, B y C, cuáles son los productos en que uno pone las fichas. ¿Dónde pones las fichas? ¿Cuál es tu mayor rotación? ¿Cuál es tu menor rotación? ¿En qué productos vas a poner un poco más de foco y en cuáles no para poder responder al cliente? Y con eso lo tienes que acordar con comercial, porque si no, si comercial te manda algún marketing o alguna campaña de marketing para los productos C y tú no estás preparado y te los quiebran, va a ser una interrupción en tu cadena. Eso es como mi visión, sobre todo para los productos que tienen vencimiento, porque necesitas venderlo en el corto plazo. Sí tienes que tener un poco claro que
tienes que tener tu visibilidad completa y full comunicación con el área comercial, porque de ellos depende qué es lo que te lanzan antes, qué es lo que te lanzan después, o cómo liberar un poco tu stock, porque si no te vas a quedar con pérdida, y esa pérdida te va a impactar directamente en el estado de resultados. Mira, Cintia del Mar Bustamante dice, Marcia, buenos días. Con respecto a los riesgos que comentas en la planificación de la demanda, ¿qué estrategias me puedes aconsejar para un mejor forecast? Ya, mira, primero, los forecasts es súper importante, yo creo, o mi experiencia me lo ha dicho hasta ahora, que el área comercial te pueda proveer de algún pipeline. ¿Cuál es su mapa? Con ese mapa, tú puedes implementar alguna visibilidad según los productos, que es un poco, ¿qué método vas a usar tú para proyectar tu demanda? Vas a usar un método mínimos cuadrados, Poisson, ¿cuál va a ser o una mezcla de ambos, o para algunos uno, para otros otros? ¿Cuál es tu alcance de producto? ¿Cuál es tu límite para cumplir el stock de seguridad? ¿Qué es lo que pasa si ellos lanzan una campaña? Tienes que meter en tu planificación de la demanda aparte las campañas de marketing. ¿Por qué? Porque si no estás consciente de eso, te revientan el stock de seguridad. Y si te revienta el stock de seguridad, tienes quiebre. Y si tu proveedor no es nacional, sino que es extranjero, con tiempos de respuesta de 60 días, estamos mal. Entonces, tienes que tratar de meter esos números con un porcentaje acordado con el área comercial de desviación. Puede ser un 5, puede ser un 2, puede ser un 10, dependiendo cómo sea el producto, si es tu producto estrella, si no lo es, etcétera. Mira, tenemos las dos últimas preguntas. Ah, no, ya apareció otra más acá. César Reyes, por favor, algunos ejemplos de acciones para aumentar la recuperación, en específico en este caso de la pandemia. Ya, a ver, ejemplos de acciones. Las acciones pueden ser bastante más aplicadas al tipo de industria en que estás. Si tus acciones van enfocadas no sé, invento, una venta de producto de consumo masivo, una venta de alimentos, una venta de productos de salud. Porque, por ejemplo, en tu venta de productos de salud, tú ya estás quebrado. Tienes que hacer las acciones necesarias para poder recuperar el poder cubrir esa venta con proveedores, con a lo mejor embarques aéreos, estoy inventando, versus marítimos, con algún relacionamiento de otro país, con algunos otros proveedores de apertura que nunca habías pensado. Si en el caso de alimentos y son plantas productivas, quizás aumentar las capacidades de la planta productiva, contratar otras plantas productivas de soporte, priorizar tu stock de seguridad versus tu stock de mayor venta, producto A, B y C. Y en el caso de productos que son de menos consumo, no sé, que ahora como que de menos consumo se han dado pocos, se supone que, por ejemplo, la venta de celulares es de menos consumo, quizás tu recuperación va a ir en la línea de ver qué puedes hacer de alianzas comerciales para poder subir esa venta y no quedarte con el stock de seguridad en el centro de distribución. Por ese lado creo yo. Depende mucho de la empresa. Ya, ahora sí tengo las últimas dos preguntas. Jacob Salinas pregunta, si nos enfocamos en la pyme chilena, ¿cuál es el foco principal, el riesgo o la incertidumbre según tu criterio en términos de inversión? Ya, las pymes son las más complicadas hoy en día. Mira, en términos de riesgo, las pymes son las que tienen más riesgo hoy día, porque obviamente su mercado todavía no está abierto, sus capacidades todavía están en crecimiento, son las que tienen más riesgo. Pero la incertidumbre va a estar por el lado un poco qué acciones puedes tú para poder cumplir con tus clientes o buscar nuevos clientes. Es un poco el reinventarse. Hay que tratar de reinventarse. Mira, quizás no a nivel de pyme, pero un poco como lo hizo, parece que Monarch, Mota, que dejó de hacer, por ejemplo, Banti y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer mascarillas industriales para poder vender. Quizás tratar de ver alguna forma, no sé, si es algún tipo de proveedor de ropa, quizás transformarse a la ropa hospitalaria, o si es algún proveedor de alimentos, quizás dar servicio a estas entidades que hoy día sí lo están haciendo. Y eso va de la mano con tratar de abrir mercado. Para mi lado es
el riesgo está, el incertidumbre está, es tratar de buscar la forma de disuadir o de sobrevivir al tiempo que estamos. Ya, mira, y la última pregunta, que la creo que es interesante porque es de Aldo Siu, no sé de qué país nos escribe, pero no hace una pregunta más relacionada a su país, en realidad. Dice que en su país, por estar en cuarentena, muchas empresas se vieron obligadas al e-commerce para no perder ventas. El problema fue cambiar posiciones del personal para atender los pedidos y así ganar agilidad para atender en menos de 48 horas. ¿Qué recomendaría para ajustar a nivel ágil? Sí, el Podría e-commerce hoy decir, día la está rompiendo. Sí, el e-commerce está rompiendo y la está rompiendo en todos lados. La verdad es que sí nos tenemos que ajustar el e-commerce. Tienes que tratar de, mi sugerencia es siempre tratar de ir creando células que sean eficientes por sí solas, pero interconectadas. Cosa que si en algún minuto se te cae alguien de la célula, no se te caiga todo, toda la producción. Esa es mi recomendación un poco, porque además tienes que ser ágil. Ágil significa esto, puedes crear células en línea que sean visibles, es como hacer la cadenita, y tomar decisiones y entrenamientos rápidos. Quizás crear o tratar de crear un tipo de capacitación transversal que sea capacitación única. ¿Cuáles son tus flujos donde tú vas a tener tu cuello de botella? Tu flujo está en el picking, está en la maquila, está en el ingreso proveedor, está en la salida, está en la entrega final. ¿Dónde es tu flujo, tu cuello de botella? Y poner un poco más de foco, tratando de hacer la cadena lo más plana posible para poder funcionar en estos periodos súper limitados que nos están pidiendo. Oye, Marcia, mira, aquí vamos a hacer la última pregunta porque yo creo que esta es interesante porque es directamente para ti. A ver, Porque no sé. Marco Arriagada No dice, veo ¿cuál ni ha sido una. tu mayor desafío de la gestión de la supply chain? Uf, mira, yo creo que todos los desafíos han sido buenos en todas las empresas donde he trabajado. En todos uno siempre sale con alguna lección aprendida. Pero creo que uno de los grandes desafíos es realmente poder crear una cadena de suministro en línea y acorde con las empresas. Es decir, es súper relevante, no, el poder entrenar a la gente, tener a los equipos alineados, a los equipos de todos, llámese desde principio a fin, desde las compras internacionales, desde la planificación de la demanda, el área de comercio exterior, el área de proyectos, que es súper importante en esto, que siempre hay que estar haciendo mejoras continuas y implementando Lean o sacando residuos, como también en el área de logística, que es la por defecto la que tiene la culpa, y llegando al cliente final. Tú me dices cuál es mi mayor desafío, no sé si hay uno solo, hay varios, pero dentro de eso es tener gente entrenada, poder crear desde cero o poder aportar en que las compañías realmente tengan un concepto transversal de supply chain, uniendo a áreas como comercial, marketing, finanzas, que son súper relevantes. La verdad es que haciendo crecer el recurso humano y implementar tecnología no es nada si tú no tienes un input comercial y un soporte financiero. Eso es súper, súper relevante. Y yo creo que esos desafíos se han dado hoy en varias empresas, en distinto rubro, pero no sé, por ejemplo, en el área de salud es súper relevante, por ejemplo, las cadenas de frío, las mantenciones de las cámaras son súper relevantes, es una logística donde el tema de la cadena de frío es trascendental, el llegar a tiempo con ellos, sea el mercado sea, si pueden ser productos de insumos de salud, como pueden ser productos de, no sé, vacunas, cosas así. Yo creo que esos son desafíos interesantes, poder aportar en toda la cadena. Es súper relevante de repente tener la visión de principio a fin y trabajo en equipo. Así. Marcia, ya, mira, no sé por qué yo no te veo, pero tengo una pantalla al lado que sí, yo sé que la gente te ve. Y bueno, agradezco tu presentación. Yo, bueno, los voy a dejar invitados al próximo webinar, que ahí les voy a mandar el link. Sí quería hacer un comentario, la verdad que en el chat, la verdad, un poco dirigir mi comentario a Luis Riquelme, la verdad que la gente se queja mucho de los problemas de conexión, que de repente se les cae una conexión, no se escucha bien.
El chat, la verdad que para resolver problemas, es para un poco más lúdico. La verdad que pucha, estamos pasando por un momento de pandemia re complicado y la verdad que de repente hacer algún tipo de broma o un comentario simpático creo que no tiene nada de malo. Lo que hace que por ahí se anduvieron molestando. Ups. Y soy yo la que escribe en el chat de esto, así que si le molestó, pucha, qué pena. La verdad que la presentación yo no me meto, la presentación siempre ha sido limpia, creo que han sido de súper buena calidad. Y de hecho, esta presentación como la tuya, la de hoy, son las que nosotros esperamos presentar también en el próximo Logistech Show el 4 y 5 de noviembre. Y mantener esa calidad. Y la verdad que estamos pasando por un momento tan complicado, tan triste, que tener un poco de alegría creo que es lo que hay que mantener. No sé si están de acuerdo conmigo. No, todo hay Así que que eso mirarlo quería... en miras de hacer algo entretenido. La verdad es que hay que entretenerse un poco con el trabajo que uno hace, no importa si es una presentación o está en el terreno, siempre hay que hacer algo choro, así que no se ofendan si de repente un poco hacer las cosas más entretenidas. Y pucha, espero haber sido un aporte en lo que les presenté. Por favor, si ustedes quieren comunicarse conmigo, creo que Paula compartió mi mail, me pueden buscar en LinkedIn. Ya varios me conocen además, la Crespa del área ya me conocen varios, así es que, y para los que son de otros países y me quieren conectar, no hay ningún inconveniente, yo siempre contesto, así es que espero haber sido un aporte para todos. Sí, no, tú absolutamente. Sí, es que esto fue un reto para mí, pero que yo os digo, yo soy para todo el mundo, que el que me conoce, y en Sí. el fondo creo que es parte de... Yo no voy a cambiar, lo siento. Mi cliente me conoce, yo siempre tratando de ayudarlos a todos y lo que necesiten, y es así. Así que, bueno, Marcia, muchas gracias, seguimos en Gracias a ti. contacto, tú me Estamos. yo pasé varias veces, y los dejo desde ya invitados a nuestro próximo webinar, que es el próximo martes. Yo voy a pasar aquí el registro, como siempre, para que la gente pueda registrarse. Espérate, ¿eh? Y si tú quieres decir algunas palabras adicionales. No, más que todo, un millón de gracias, Logistec, por la oportunidad. La verdad es que es mi primer webinar, así es que igual es una buena experiencia para mí. Espero haberlo hecho un poquito bien y yo creo que está entretenido de hacerlo así como webinar y contestar en línea, bien choro, así que me gustó. Y gracias a todos por la atención y por las buenas palabras y las felicitaciones, se pasaron. Muchas gracias. Ya, pues gracias a ti. Ya, pues te dejamos. Y bueno, yo les voy a dejar con un video ahora de un congreso que es ahora el 2 de julio, que nosotros estamos como media partner, y que va a ser súper interesante porque va a ser en línea y creo que, bueno, ojalá que puedan participar, que se puedan inscribir. Así que voy a ver si lo puedo traspasar acá. Ahí va. Así que muchas gracias y los dejo con el video. Mira, una palabra, estupendo. Hay que salir de nuestro día a día, hay que salir de nuestro sector y con este evento lo tenemos todo. Me parece muy interesante, especialmente este año he visto que tenemos no solo temas de innovación en cuanto a tecnología, sino en cuanto a procesos y charlas que están enfocadas a las personas, que probablemente va a ser uno de los grandes retos que tenemos en los próximos años. Tenemos la oportunidad de actualizar nuestro contenido, de compartir mejores prácticas de la empresa y luego obviamente de incrementar nuestra red de contactos y compartir también experiencias sectoriales. Es básico que las empresas dispongamos de buena cantera para sustituir nuestros recursos y creo que ese es un reto, digamos, importante para este sector.